Las tardes predicamos sobre el pasaje de memorización. Entonces vamos a estar buscando en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Bien, vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Con respecto al libro de Apocalipsis, ¿qué podríamos decir? La mayoría de las veces muchas personas se acercan, ¿verdad?, al estudio de este libro con un interés que muchas veces está más bien orientado a saber cuáles son esas cosas que van a ocurrir en el futuro. Algunos, ¿verdad?, les genera de alguna manera un temor o un susto llegar a leer lo que dice en este libro. Esto debido muchas veces a la forma que tienen para interpretar este mensaje que el Señor reveló. Otros tal vez se acercan solo para indagar y empezar a realizar interpretaciones. En la mayoría de las veces no se ajusta a los principios de interpretación bíblica y comienzan entonces a ejercer sus propias ideas o sus propios métodos para interpretar este tipo de literatura. Entendemos nosotros acerca del libro de Apocalipsis es que es la revelación que Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo sobre las cosas que iban a suceder pronto. Eso se refiere entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Todo lo que iba a enfrentar la iglesia. Y esa revelación se la envió por medio de un ángel a su siervo el apóstol Juan, para que éste a su misma vez se la enviara a las iglesias que estaban en la región de Asia Menor. ¿Cómo entendemos nosotros esas visiones que Juan recibió y que se las envió a la iglesia? Bueno, primero que fueron diseñadas para fortalecer a los creyentes, a fin de que puedan perseverar a pesar del sufrimiento que estaban pasando. Les invitaba a no fijarse en ese conflicto o en esa aflicción que estaban atravesando en ese momento, en el mundo presente para ellos en ese momento, sino a fijar su mirada en el reino, tanto presente como futuro. Y de eso es que trata el libro de Apocalipsis. Mi hermano lo resume como la victoria del Hijo de Dios. Trata acerca de cómo nuestro Señor Jesús vence al final. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos decir eso, que es la victoria del Cordero, del Hijo de Dios, y cómo la iglesia que está unida a Cristo atraviesa el sufrimiento, pero permanece hasta el final. Ahora, el Señor quiso revelar todo lo que iba a ocurrir durante ese periodo y cosas que la iglesia iba a atravesar. Ahora, lo que sí debemos entender es que, si bien es cierto, es un libro que tiene un género que es apocalíptico, así es como se conoce, el cual tiene mucho simbolismo. Entonces, cuando uno interpreta este libro, debemos tomar en cuenta eso. Es muy importante y es parte de las reglas de interpretación. Interpretarlo según el género literario que es.
Por ejemplo, si estuviéramos leyendo el libro de Hechos, sabemos que es algo narrativo de eventos históricos que ocurrieron, entonces no le vamos a dar un significado simbólico, sino que vamos a leerlo como una narración. Cuando leemos Apocalipsis sabemos, esto es simbólico. Y vamos con otro principio que nos dice que la escritura se interpreta con la escritura. Entonces no vamos a traer nuestra propia interpretación, sino lo que vemos, lo que la misma escritura nos presenta. Entonces este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 12, pertenece a una sección que podríamos decir que es el conflicto de la iglesia, entre la iglesia y el poder del maligno. Ahí es donde debemos interpretarlo. Se está librando una batalla y el Señor está revelándole a Juan qué es lo que está ocurriendo en medio de esa batalla y por qué se está librando. Al iniciar la revelación, recordemos que principalmente la carta o la epístola es dirigida a aquellas iglesias, a 7 iglesias, las cuales estaban realmente pasando por momentos complicados, momentos duros en medio de los cuales la iglesia podía tambalear. Y por eso el Señor trae este mensaje para confortar a los hermanos. La iglesia de Éfeso le recuerda que estaba tratando con los falsos apóstoles, aquellos que decían ser apóstoles del Señor y no lo eran. La iglesia en Esmirna estaba pasando ese sufrimiento, en medio del cual dice que iban a haber hermanos que iban a padecer en la cárcel, que iban a estar en la cárcel, que iban a sufrir persecución. La iglesia en Pérgamo dice que estaba cayendo en esa doctrina de Balaam. Cuando recordamos lo que este hombre aconsejó, fue que llevaran mujeres que no eran del pueblo de Israel para que se unieran al pueblo de Dios, a los judíos, y hacer esa mezcla, lo cual hizo que el pueblo se desviara del Señor y adorara a otro Dios. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia en Pérgamo. Y se estaban sacrificando cosas a los ídolos, y también hay testimonio de que había martirio en medio de ellos. La iglesia en Tiatira también se estaba empezando a entregar a la idolatría, a la inmoralidad sexual y a vivir como el mundo. La iglesia en Sardis, Dios le dijo: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Por último, a la iglesia en la Odisea también le dice: estás viviendo en un periodo de tibieza espiritual. Entonces vemos, sí, la iglesia estaba pasando por esa aflicción. Pero lo que debemos recordar es esto: los que sí son la iglesia de Cristo, todo esto lo iban a vencer, estar unidos al Señor Jesucristo. Pero también iba a ocurrir que aquellos que no eran de la iglesia iban a apostatar. ¿Y cuál es el testimonio que hoy tenemos nosotros de estas iglesias? Estas iglesias están en la región de Asia Menor, lo que es Turquía actual. Y podemos ver que estas iglesias hoy en día no existen. Como les digo, habían hermanos fieles que el Señor guardó hasta el final. Pero al continuar esas iglesias, al no existir hoy, quiere decir que en medio de los ataques del enemigo, los que no eran de Cristo cedieron. Y eso es lo que hoy vemos en día. Iglesias que dicen ser de Cristo, que se entregan al engaño y a la falsedad, y llegan a apostatar de la fe. Entonces lo que vamos a ver en este pasaje es el plan de Satanás para levantarse en contra de la iglesia. Que nosotros debemos estar entonces atentos porque el Señor nos lo reveló. Eso es lo que ocurre hacia la iglesia. Y debemos estar entonces vigilantes, porque es lo que el enemigo ha estado haciendo a través de los siglos, levantándose en contra de la iglesia. Entonces, 3 puntos que vamos a ver brevemente es: ¿quién es este dragón y serpiente? ¿Por qué este dragón se llena de ira contra la mujer? Y vamos a ver cuál es esa descendencia de la mujer que el dragón persigue. Entonces, primer punto: ¿quién es este dragón? Dice el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces el versículo 14 y 15, como les digo, que es el contexto más cercano, nos dice quién era este dragón. Dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Aquí nos habla entonces primero que dice que para que volase delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Entonces nos habla de un dragón y de una serpiente. Entonces vemos que este personaje es el mismo. Tanto un dragón como una serpiente que se van a levantar en contra, dice, de la mujer. Pero entonces, como les decía, la misma escritura nos va a decir quién es este personaje, que le cambia los títulos. Y el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, dice, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde Génesis en el capítulo 3, en el versículo 14, se nos habla precisamente de esta enemistad que iba a existir. Podemos leerlo en Génesis capítulo 3, en el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, te herirá en la cabeza. La traducción más correcta es y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios estableció, va a existir una enemistad y una guerra entre la descendencia de la serpiente. Entendemos que son todos los hijos de Satanás, los hijos de las tinieblas, están bajo el dominio de Satanás, y entre la descendencia de la mujer, la simiente que era la simiente prometida, que era Cristo, entre los hijos de Dios. Esa es la guerra que ha existido siempre y va a continuar hasta que el Señor regrese. Entonces debemos entender eso, hermanos. Hay un enemigo que existe, que no podemos nosotros pasar desapercibidos. El Señor nos está revelando aquí entonces que Él se iba a levantar con mucha ira en contra de ellos. En Gálatas 4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de la mujer y nacido bajo la ley. Y en Gálatas 3:16 nos dice precisamente esto, que entonces la simiente era Cristo. Entonces, ¿qué era esto? Bueno, el Señor estaba anunciando, es a través de los que están en Cristo. Esos son los que si hoy padecen deben saber, porque le pertenecen a Cristo. Si hoy nosotros, en medio de este mundo, estamos siendo conformados y pensando igual que el mundo, entonces no existe una enemistad entre usted y la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque quiere decir que está bajo sus dominios. Porque aquel que es de Cristo sí va entonces a sufrir una constante batalla y guerra contra todo este sistema que se levanta en contra del Señor. Y hay un enemigo, como leímos también, que tiene a sus servidores, los cuales están atentos y vigilantes y saben perfectamente qué cosas son las que a usted le pueden hacer caer, qué cosas son las que a usted le pueden desviar de la verdad, y se levanta para perseguirnos y destruirnos. Y es muy astuto, tiene muchos siglos de estar trabajando de esta manera, pero el pueblo de Dios debemos reconocer entonces, no podemos descuidarnos en medio de esta batalla en la que nos encontramos. Como vamos a ver ahorita en un momento, el Señor no nos ha dejado solos, y aquellos que somos de Él vamos a tener la victoria segura. Pero el llamado es esto, no podemos nosotros entonces pasar desapercibidos. Muchas veces cuando las cosas ocurren no nos damos cuenta o ignoramos, y la Biblia nos llama a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces sabemos que este que se levanta es Satanás, este dragón y serpiente. En el versículo 17 entonces nos dice que ese es el segundo punto, que se llenó de una ira intensa. Es una gran furia, una gran cólera contra la mujer. Entonces él viene ahora, primeramente él quería destruir. Vamos a ver en el versículo 4, aquí del capítulo 12, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Dice, y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues vemos que él primeramente el objetivo ¿cuál era? Destruir a el hijo de la mujer. E hizo lo posible por destruirlo, pero dice que fue arrebatado este hijo de la mujer y fue llevado al trono de Dios. Cuando nosotros vemos quién es que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el Salmo capítulo 2 nos dice que ese es el Hijo de Dios. Ese del que está hablando que Satanás buscaba destruir. Y recordemos los esfuerzos que él hizo. Cada ataque de Satanás contra el pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios había elegido, era buscando destruir la simiente que Dios había prometido a Eva. Desde Génesis 3 se levantaba para destruir, desaparecer ese pueblo. ¿Para qué? Para que no viniera aquel que le iba a herir en la cabeza, que lo iba a destruir. Y por eso entonces él, cuando se levanta para destruirlo, y dice que fue arrebatado el cielo, que fue la victoria de nuestro Señor en la cruz del Calvario, cuando él venció a las potestades y a los principados, Satanás vio que no pudo hacer nada en contra de él. ¿Y qué es lo que ocurre ahora entonces? Que se vuelve ¿a quién? Con furia a la descendencia. Aquellos que también, como vamos a ver, vienen de la mujer, que esta no es otra más que la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, donde iba a venir la simiente. Ahora Satanás, como ve que no pudo vencer a su Señor, ¿qué hace? Se vuelve contra aquellos miembros de la iglesia del Señor. Y contra ellos viene con gran ímpetu. Así el Señor lo dejó demostrado, con gran furia. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos está enseñando que esto no es un juego. La vida cristiana es una constante batalla delante del Señor. Y al descuidarnos nosotros, como les decía al inicio, las iglesias a las cuales les fue enviado este mensaje empezaron a congraciarse, a acercarse al mundo, a enseñar otras doctrinas que vamos a ver que eso es lo que Satanás utiliza, el engaño y la persecución. Muchas veces esa persecución viene de afuera, pero otras veces sale de adentro, de aquellos que dicen ser creyentes y no lo son, y se levantan para destruir a los descendientes de la mujer. Entonces sabemos primero que la victoria, Él no pudo vencer a nuestro Señor. Ahora entonces, al venir hacia nosotros, nosotros podemos confiar. Dice el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También aquí el Señor le estaba revelando a Juan que parte de lo que Satanás hacía, venir y acusar al pueblo del Señor. ¿Cómo podía un pecador que aún no había sido, o entendemos que estaba bajo ese antiguo pacto de todos esos sistemas de sacrificios que se ofrecían, que simbolizaban algo que iba a ocurrir en el futuro, pero que constantemente pecaban contra el Señor? Bueno, el sacrificio perfecto fue ofrecido, que fue la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, entonces, el Señor, por medio de su vida y de lo que Él hizo, ahora Él puede justificar a todos los que han creído en Él. Y no hay manera entonces de que un escogido del Señor sea acusado delante de Él. Romanos 8 nos dice: ¿quién va a acusar a los escogidos del Señor? En el libro del profeta Zacarías, precisamente vemos que esto era lo que Satanás hacía. Se acercaba y al sumo sacerdote Josué lo acusaba. Cuando tiene una visión, Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Dice: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto era lo que él hace. Es el acusador, el engañador. Pero ahora, todos los que estamos en Cristo, nosotros sabemos, no hay ninguna ofensa, ninguna manera en la cual usted y yo, entonces, si hemos creído realmente en Él y le pertenecemos a Él, el cual podamos ser acusados delante del Señor. Ya no hay manera de que el Hijo de Dios pueda extraviarse. El que realmente se ha arrepentido por la obra del Espíritu Santo y ha creído en Él,
Y el Satanás entonces fue expulsado, aquel acusador. Entonces vemos desde dónde viene la ira de él. Buscaba destruir al hijo de la mujer. Ya no puede acusar a los que son del Señor. Pero en su último tiempo, porque la Biblia nos dice que le queda poco tiempo. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Se levanta contra la iglesia. Pero lo que leemos aquí también es que esta mujer recibió protección divina. Como leíamos en el versículo 14, dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recordemos cuando se nos habla del desierto, recordemos ese tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, cuando salieron de Egipto. Dios les proveyó todo el cuidado necesario. Por 40 años Dios los sustentó y los cuidó y los libró de sus enemigos, a su pueblo, aquellos que no se rebelaron. Entonces vemos precisamente que eso es lo que nos está enseñando. La iglesia, Dios nos va a dar los recursos y los medios para ser protegidos, para ser cuidados. Pero debemos nosotros entonces creer en Él, en su palabra. Porque vemos que ahora, ¿cuál es el tipo de persecución que Satanás levanta contra la descendencia de la mujer? Dice el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Eso de este río, de estas aguas, lo que nos habla es de un juicio divino. Cuando lo vemos en Isaías capítulo 8, versículos 7 al 8, y en el Salmo 69, versículos del 1 al 2, es el salmista David ahí en ese momento, hablando acerca de la persecución, y lo reflejaba como eso, como ondas de agua, ríos que se levantaban en contra de él. Y el profeta Isaías también lo hablaba, que cuando venían los enemigos del Señor, los enemigos del pueblo de Israel, los veía como aguas impetuosas que venían en contra de ellos. Entonces podemos ver aquí el paralelismo. Se levanta una gran persecución. Aquí lo vemos, o se levanta una persecución. Pero esta mujer recibe alas en medio del desierto. Y el versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Un intento más de la serpiente y del dragón, vemos que se intercambian para destruir a la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Este pasaje de que se abre la tierra, pienso que nos debe traer a la memoria el relato de aquel hombre, Coré, cuando se levantó en contra de Moisés, del siervo del Señor, y habló mal en contra del siervo del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Cuidó a su siervo y abrió la tierra y condenó a ese hombre, y murió de esa forma. Entonces nosotros podemos ver que el Señor auxilia a su pueblo. En medio de la persecución, el engaño, el Señor cuida a los suyos, nos va a proteger y en Él tenemos la victoria, hermanos. Pero como les digo, el Señor nos ha dado medios por los cuales nosotros debemos procurar entonces estar firmes en estas verdades. Mucha de esta persecución, como les decía, puede levantarse en medio de falsas doctrinas, persecución religiosa, persecución política, persecución social. Pero el Señor va a tener cuidado de los suyos. Y debemos saber esto. Eso no implica que no significa que no vamos a sufrir. Puede ser que sí ocurra. Y que algunos vayamos a padecer en la cárcel o a sufrir cualquier tipo de persecución precisamente. Pero lo que debemos confiar es que el Señor es el que está gobernando y dirigiendo todo. Y nada nos va a separar a nosotros de Él. Y en esos momentos vamos a poder seguir confiando en Él. Porque ese dragón, esta serpiente, fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que le queda, como dice aquí, es poco tiempo. Y sabe entonces que al tener poco tiempo viene con esa furia para tratar de destruir precisamente, y el tercer punto es a la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son estos? Ya hemos visto que son todos los creyentes. No me refiero a todos los que hacen una profesión externa, de labios para afuera, sino los que realmente han experimentado el nuevo nacimiento,
aquellos que su corazón de piedra ha sido transformado en un corazón de carne. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esto es precisamente lo que aquí nos dice el apóstol Juan. Satanás sabía quién era la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como hoy lo veíamos en la mañana en la iglesia, aquellos que aman al Señor son los que hoy viven obedeciendo su ley. Y a esos son los que Satanás va a buscar para destruir, porque esos son los verdaderos. Pero como le digo, si usted hoy está llevando una vida tranquila y que se amolda a este mundo, es muy probable que no ande en los mandamientos del Señor, por lo cual entonces no va a sufrir una persecución por parte de Satanás. ¿Por qué? Porque ya lo tiene bajo sus dominios. Pero aquellos que somos del Señor, sabemos que eso es lo que está ocurriendo, esa batalla. Pero dice también aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Sino las buenas nuevas de salvación. Aquellas iglesias que realmente predican el Evangelio verdadero de Jesucristo, de su obra perfecta en la cruz, y que no hay ninguna otra forma de que el pecador sea salvo, sino es solo por la justicia de Cristo. Esas iglesias son las que van a ser perseguidas y van a padecer, porque esos son los que están anunciando la verdad. Como les decía, hay muchos que se desviaron. Como también nuestra confesión lo señala, llegaron a apostatar y a hacer ahora convertirse en sinagogas de Satanás. Y ahí no está la presencia del Señor. Fueron dejadas y sí, le pertenecen al enemigo. Pero aquellos que se mantienen fieles al Señor por la obra de su Espíritu Santo, eso es lo que, hermanos, el Señor está mostrando. Va a ocurrir esa persecución. Pero a la misma vez sabemos, Cristo nos ha cuidado. Así como dice que le dio alas para que volara al desierto, abrió la tierra para que esa agua no le tocara ese juicio. Bueno, así el Señor va a cuidar de nosotros, hermanos. Y a través de la historia hay muchos testimonios de hermanos que dieron su vida, que el Señor los llevó al martirio, pero se mantuvieron firmes hasta la verdad. A otros, en medio de la persecución, Dios los guardó. Por ejemplo, el autor de este himno que cantábamos al final, Martín Lutero, se levantó en contra del imperio de su tiempo, en contra de la Iglesia Católica, y el Señor lo guardó y no murió por parte de ellos, murió de una manera natural. Pero otros, el Señor los llevó al martirio, pero ambos el Señor los cuidó, y en su soberanía Él actuó de la forma que Él así lo quiso. Entonces nosotros debemos aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo? Perseverando en la fe. Debemos rogar al Señor, si somos de Él, vamos a estar firmes en estas verdades. No vamos a correr tras las corrientes de este mundo por la que van muchas iglesias, negando el Evangelio, aceptando muchas ideologías seculares, ¿verdad? Que vemos como iglesias que en un momento eran fieles, pero empezaron a recibir ministros que no eran conforme a lo que el Señor estipula. Empezaron a enseñar otras cosas y a aceptar las ideologías del mundo. Nosotros debemos rogar al Señor que nos ayude a perseverar en la fe. Sabemos que los que somos de Él, eso va a ocurrir. Perseveraremos por su gracia y por su Espíritu Santo hasta el final. Jesús dijo, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hoy creemos en Cristo, esa es nuestra confianza. Se levantan muchos engaños para desmeritar la palabra del Señor. Nosotros debemos conocer la palabra. En medio de tantas falsas enseñanzas que están surgiendo, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Conocer el testimonio de Jesucristo. Que si no pueden venir muchos fábulas, mucho ruido, pueden desviarnos de la verdad. Y ese es el engaño que Satanás trae. Pero Él nos ha dejado su palabra. Entonces, ¿cuánto dedicamos al estudio de la palabra? Debemos ser diligentes en esto. Porque mientras más conozcamos su palabra, más le conocemos a Él y conocemos más de su poder. Y podemos estar confiando en Él. Asimismo, como les digo, este es el consuelo para la iglesia, para los que somos de Cristo. Pero si hay alguno aquí que no es de Cristo, entonces
lo primero que usted debe examinar en su vida es: ¿ha conocido a Cristo el Salvador, aquel que ha vencido en la cruz, la simiente prometida de la mujer, aquel que vino a cumplir la ley del Señor y que se entregó para que sus pecados fueran perdonados por medio de su vida perfecta de obediencia? Si no lo ha conocido, clame a Él para que usted llegue a ser parte del pueblo del Señor y confíe entonces que el Señor le va a guardar hasta el final. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta tarde porque nos has permitido estudiar una vez más las Escrituras. Y sabemos que ellas son las que nos muestran la verdad que tú has revelado. Oh Señor, al meditar en un pasaje como este, nosotros debemos reconocer primeramente que si no fue un día solamente por tu gran amor, por tu gran misericordia y tu gracia hacia nosotros, hoy nosotros no estaríamos siendo parte de tu pueblo. Seríamos aquellos más bien que se levantarían en contra de la iglesia verdadera de Cristo. Pero te damos gracias porque fue solamente, Señor, tu gran misericordia a través de Cristo que nos ha traído a conocerte a ti. Y hoy podemos saber que en medio de cualquier circunstancia y aflicción o persecución o adversidad, Señor, tú tienes la victoria. Y al estar unidos a ti, también podemos disfrutar de esto. Y un día eternamente reinaremos contigo. Señor, concede a aquellos que tal vez no gozan hoy de esa certeza y esa seguridad de reinar un día contigo y de estar en tu presencia. Concédeles la fe para creer en nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Él te pido estas cosas. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el próximo miércoles en la reunión de oración.